Buenas noches a todos los señores, señoras, niños, niñas, como todos mexicanos. Si nos permiten conmemorar los 201 año aniversario más del grito de la independencia, para ello le pido a todos los presentes que se destapen su cabeza, los señores que traigan sombreros, gorras. Vamos a celebrar el 201 aniversario más del grito de la independencia. Para ello dar inicio, invito aquí al maestro, al profesor Salomón Morales Pablo, que nos entone el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero a cristal y el vigor, y retiende en su centro la tierra al sonoro grito. Los que nos encontramos presentes y más los que se encuentran fuera del territorio nacional, al ver solamente los colores verde, blanco, rojo y el escudo nacional, piensan que añoran a su patria, esta tierra que nos vio nacer. Es para mí muy revelante el tener la oportunidad de participar en el festejo del 201 aniversario de la iniciación de la lucha por la independencia de nuestro territorio nacional. El día de hoy recordamos con orgullo y respeto que solamente a través de los movimientos sociales se pueden lograr los objetivos de tener libertad, no solamente de vivir, sino de nuestros derechos fundamentales, como es la libre determinación de vivir como comunidades indígenas. Hoy reconocemos las acciones emprendidas por el pueblo en pos de la libertad. La noche del 15 de septiembre de 1810, que marca un hecho histórico, cuando un puñado de hombres, la gran mayoría indígenas, se lanzan a la lucha armada, encabezados por el ilustre Miguel Hidalgo y Costilla. A esta lucha, a lo largo de la historia, podemos recordar que en todos los movimientos sociales los pueblos indígenas han tenido una participación masiva. ¡Viva Elpidio Domínguez Castro! ¡Viva Antonio Yepes! ¡Viva Alejandro Yepes! ¡Viva Juanita Ramírez! ¡Viva Mateo Pérez Ramírez! ¡Viva los pueblos indios! ¡Viva el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional! ¡Viva Juchar Minapeca! ¡Viva Juchar Minapeca! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.